Bueno, es una bendición estar en este lugar. No vemos mucho todavía, pero se va llenando, no se preocupen. Y es una bendición que estemos acá hoy, el primer día de la semana, para celebrar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Yo les quería exhortar, hermanos, es una exhortación desde el fondo de mi corazón, que olvidemos ahora mismo todo lo que tiene que ver con política, todo lo que tiene que ver con las elecciones de este país y volvamos como iglesia a encontrarnos con el Señor, porque nosotros no somos ciudadanos de este reino, nosotros somos ciudadanos del reino venidero. Nuestro rey no es ninguno que se pose en ningún lugar, nuestro rey está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Por lo tanto, nuestra esperanza no está depositada en ningún hombre, absolutamente en ninguno. Nuestra esperanza es Jesucristo y su venida. Y en esa esperanza nosotros nos gozamos. Y como yo les decía a mi esposa, acordémonos, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18 que para que Él venga tenemos que pasar la tribulación. Mi hermano, grábate estas palabras. Si no pasamos la gran tribulación, Jesucristo no vendrá. Así que nos gozamos en las tribulaciones. Nos gozamos porque Jesucristo vendrá por su iglesia, por sus elegidos. Cuando ya los elegidos no puedan más, Jesucristo vendrá por ellos y estaremos para siempre con el Señor. Todos los enemigos del Señor serán destruidos y Jesucristo reinará con su pueblo para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra victoria. Esa victoria nadie la podrá arrebatar de las manos de la iglesia. Cantemos todos el himno número 27, Alcancé salvación. Ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé salvación. Mi suerte
Vamos a pedirle a nuestro hermano Yadian que tenga un momento de oración para comenzar nuestra clase de la confesión de fe. Oremos, hermano. Señor y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Padre, te pedimos que permitas ahora que inclines nuestros corazones ante tu presencia para recibir, oh Padre, las enseñanzas que tú quieres que tu pueblo, oh Padre. Permite, oh Señor, que nuestros corazones y nuestras almas puedan adorarte, oh Padre, con en tu palabra, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente acá en tu templo y en tu casa. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Hermanos, como hemos venido teniendo de manera continuada, primero quería decirles que el pastor no va a estar con nosotros hoy, este domingo tampoco, porque ha estado en Naples, el tiempo no está bueno. Él me llamó en la mañana y el tiempo está bastante malo y él tiene que recorrer casi 200 millas y es un poco riesgoso. Así que vamos a tenerlo en oración y vamos a dar nuestras actividades normales y vamos a adorar al Señor todos juntos. Nosotros seguimos en el estudio de la confesión de fe. Para las personas que nos visitan, la confesión bautista de fe no es un documento autoritativo de fe. No tiene autoridad sobre nosotros, sino que acá en este documento nosotros tenemos aquellas enseñanzas que nosotros creemos que la Biblia enseña. Así que el origen de la autoridad de la iglesia es la Biblia, no la confesión de fe. Hoy estamos estudiando el capítulo 26 de la confesión de fe, como venimos haciéndolo desde la clase anterior. Todas estas clases debía haberlas dado el pastor. Él quería que este capítulo específicamente enseñarlo a la iglesia, pero bueno, providencialmente me ha tocado a mí. Así que desde la clase anterior nosotros venimos tratando el capítulo 26 de la confesión. Espero que todos ustedes tengan a mano ahí una confesión. Si no la tienen a mano, en el website de la iglesia, Iglesia Bautista Reformada de Miami, ahí está un documento que se llama Esto Creemos y en ese documento, Esto Creemos, ahí está nuestra confesión de fe. Así que si no tiene la confesión a mano, usted puede buscarla en el website de la iglesia, Iglesia Bautista Reformada de Miami.com, y busca ahí Esto Creemos. Ahí está la confesión de fe. En el capítulo 26 de la confesión de fe viene siendo uno de los capítulos más importantes de la confesión. ¿Por qué razón? Porque ahí los bautistas plasmamos lo que nosotros creemos en cuanto al gobierno y la forma de la iglesia. Dijimos desde la clase anterior que el capítulo 26 es el capítulo más bautista de la confesión porque los escritores de la confesión se separan un poco del legado de la confesión de Westminster y ponen ahí los principios bautistas de la iglesia. Hoy vamos a estudiar uno de esos principios que nuestros hermanos presbiterianos no creen como nosotros, pero que nosotros lo defendemos y lo decimos a viva voz. La confesión de Westminster, que viene siendo como la madre de nuestra confesión, tiene seis párrafos del capítulo 26. La confesión bautista tiene 15 párrafos. O sea, ustedes se pueden dar cuenta cuánto aporte de los autores bautistas hay a este capítulo 26. En la clase anterior
vimos todo lo relacionado con la Iglesia Universal, algo que los bautistas copian directamente de la Confesión de Westminster. Los bautistas no hacen absolutamente ningún aporte acá, sino que ellos, estos primeros 4 párrafos, son muy parecidos a los de la Confesión de Westminster, por no decir iguales. Pero a partir del párrafo 5, que es el párrafo que vamos a estudiar hoy, hay un tránsito entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. ¿Cómo se relaciona la Iglesia Universal con la Iglesia local? Y aquí sí vamos a tratar algunos temas específicos en cuanto al funcionamiento de la Iglesia local. La Iglesia Universal, para las personas que nos visitan, que no vinieron a la clase anterior, es la iglesia que está formada por todos los elegidos, por todos los redimidos por Jesucristo del mundo entero. Inclusive hay un concepto de la Iglesia Universal que nosotros no vimos tan claro, y es que también ahí en esa Iglesia Universal están los que están en los cielos. O sea, estamos hablando de todos los redimidos, pudiéramos hablar desde Abraham, ¿verdad? Todos los redimidos están incluidos en la Iglesia Universal. Por lo tanto, cuando Cristo regrese a la tierra, esa es la iglesia a la que Él viene a buscar, a sus elegidos de los 4 puntos de la tierra. Ahora, ¿cómo se relaciona ese concepto de Iglesia Universal visible, compuesta por los elegidos que vivimos, invisible, compuesta por todos aquellos a los que Cristo ha hecho una obra regeneradora, inclusive los que ya han partido? ¿Cómo se relaciona la Iglesia Universal con la iglesia local? ¿En qué sentido? ¿Son 2 instituciones diferentes? ¿En qué sentido podemos hablar de una misma institución? Leamos el párrafo 5 de la confesión y esa es la respuesta a esto. Este es el tránsito entre la Iglesia Universal y la iglesia local. Párrafo 5. Dicen los autores: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de obediencia que Él les prescribe en la palabra. ¿Qué iglesia es esa? La Iglesia Universal, ¿verdad? Todos los elegidos, Cristo los llama por medio de su palabra. Ahora dice: a los así llamados, Él los ordena a andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Este párrafo enseña que la iglesia local, la iglesia que está formada por los redimidos, se origina en Jesucristo. Él es también su cabeza viviente y poderosa. Jesucristo origina la iglesia mediante su poder salvador y su mandato autoritativo. Tenemos que tener eso bien claro. La iglesia local es también originada en la mente de Jesucristo, en la mente del propio Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el fundamento del mandato de la iglesia local? ¿Cuál es el fundamento por el cual Cristo ha llamado a que los cristianos nos reunamos en congregaciones locales? Bueno, el fundamento del mandato, con todas esas palabras que los autores de la confesión ponen en el párrafo 5, lo pudiéramos resumir en el llamamiento eficaz. ¿Qué es lo que está diciendo la primera parte del párrafo? Cristo llama eficazmente a sus elegidos de todo el mundo y a esos elegidos les manda a que se reúnan en congregaciones locales. El llamamiento eficaz es, mis hermanos, el fundamento de la iglesia local también. ¿Algún hermano puede darme claridad en cuanto a qué es el llamamiento eficaz? ¿Por qué nosotros le llamamos llamamiento eficaz? Esto es una de las doctrinas de la gracia. Muy bien, por eso es ese apelativo que nosotros le llamamos eficaz, porque nadie puede resistirse a ese llamamiento. Nuestros hermanos arminianos no le pueden poner el término eficaz al llamamiento. Los arminianos dicen: Cristo está llamando a la gente, pero Él llama y tú ¿qué puedes hacer? Tú puedes rechazarle. Ajá, gracia irresistible, sí, es lo mismo, es el mismo concepto. ¿Qué decimos los reformados? No, discúlpame. Cristo llama con un llamamiento general, pero el llamamiento es eficaz en los elegidos. ¿Entienden eso, hermano? Ningún elegido, ningún salvado por gracia se resiste al llamamiento de Jesucristo. Jesucristo obra en el corazón una nueva naturaleza y lo trae por medio de su Espíritu. Y ese es
primer punto de la formación de la iglesia local es que Cristo de manera poderosa y eficaz atrae a los hombres a sí mismo a través de su palabra y de su espíritu. Así que, mis hermanos, ese es el modelo del propósito electivo de Dios. A mí me encantó este término que Waldron usa. Hermanos, el propósito electivo de Dios es perfecto. Vamos a estudiarlo un momento para que ustedes se den cuenta. Bueno, yo creo que casi todos los que somos miembros de la iglesia y las visitas regulares de la iglesia lo conocen, que Dios ha engranado todo de manera perfecta. Ahí no hay inventos, ahí no hay un huequito en el cual se pueda colar ningún invento. A eso Waldron en la confesión le pone el propósito electivo de Dios, tiene un modelo. Ese modelo se encuentra en varios textos. Por ejemplo, Juan capítulo 10, versículos 16 al 27, Juan 17, 32, Juan 17, 2, Hechos 5, 31 al 32. No lo vamos a leer ahora porque es muy extensa la clase y quiero que ustedes tengan los textos y después los analicemos poco a poco. El llamado a la salvación nos llega en el contexto y el marco de la gran comisión. Eso es lo que quieren decir esos textos. Y ahí pudiéramos citar a Mateo capítulo 28. El contexto y el marco de la gran comisión. ¿Qué quiero decir con eso, amado? ¿Por qué el modelo del propósito de Dios llega en el contexto y el marco de la gran comisión? Muy bien, ahí tú tienes la idea. Y es que, mis hermanos, Dios no salva regularmente a nadie fuera de la predicación del evangelio. Dios no salva regularmente a nadie. ¿Por qué digo regularmente? Es porque hay excepciones. Yo no puedo. Así mismo es. O sea, Jesús en un momento dijo, bueno, si yo quiero, las piedras gritarían también. Así que no te preocupes, yo no necesito de que estos hablen. Así mismo, eso es el camino de Damasco, ¿verdad? No, el apóstol Pablo, él está en la calle recta. El apóstol Pablo allí se le presentó el mismo Señor Jesucristo y fue el que le predicó el evangelio. O sea, el apóstol Pablo no recibió el evangelio de ningún hombre. Después lo dice más adelante. Yo no recibí esto de ningún hombre. Exacto, exacto. El ejemplo de Esteban, también Pablo estaba allí, pero realmente la conversión de Pablo fue en ese camino, ¿verdad? En ese camino donde Jesucristo mismo resucitado se le presenta. Por eso es que Pablo clama para sí las características de un apóstol, porque los apóstoles eran los que habían sido enseñados directamente por Jesucristo. Y Pablo dice, a mí ninguno de ustedes, él le dice en un momento determinado a Pedro y a los demás apóstoles, ninguno de ustedes me enseñaron el evangelio. Yo recibí el evangelio del mismo Señor Jesucristo. Pero eso no es lo habitual. Regularmente Dios llama a los hombres a través de la gran comisión. Bien, por lo tanto, la iglesia se forma a partir de la gran comisión. La gran comisión es el marco y el propósito electivo de Dios. Dios usa la predicación del evangelio para llamar a los elegidos. Ahí estamos claros. Vamos a leer Mateo capítulo 28, 18 al 20. Yo sé que este texto se lo sabe casi todo el mundo de memoria, pero yo quiero que lo leamos nuevamente. Mateo 28, 18 al 20. Y yo creo que probablemente yo me meta un poco en la predicación que Daniel va a tener después, pero yo creo que para la formación de la iglesia local es imprescindible esto. Miren lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La meta de la gran comisión, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es eso? Hacer discípulos.
¿Y qué hace y qué se debe hacer con esos discípulos? Enseñarles. Así que en este texto nosotros podemos claramente describir 3 fases de la Gran Comisión. La primera fase, ¿cuál es? Id, el llamado de id y hacer los discípulos. La segunda fase, bautizarlos, dice el texto. Id, prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. ¿Y qué deben hacer? Y enséñenles. Esa es la formación de la iglesia local, hermano. Ese es el marco de formación de la iglesia local. La iglesia local se forma a partir de la predicación del evangelio, haciendo discípulos, el bautizo de esos discípulos y la enseñanza de los discípulos, que llegará hasta todos nosotros estamos en pleno proceso de enseñanza. El mandato de Cristo a su pueblo de andar juntos en las iglesias particulares es más que simplemente un precepto más. Este mandato crea la estructura y contexto en que la Gran Comisión se lleva a cabo. Jesús desea que los discípulos sean enseñados a observar todo lo que Él ha mandado. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo Él ha diseñado para que esto se logre? Yo no sé si ustedes me siguen, hermano. Dios elige antes de la fundación del mundo un grupo de gente. Pero esa gente, Dios en su sabiduría infinita ha también dispuesto el plan para que ellos primero sean enseñados, segundo sean bautizados, tercero sean incluidos en iglesias locales. De ahí la grandeza de la iglesia local. La iglesia local es parte del propósito salvador de Dios, es parte del plan salvador de Dios. Ahí es el contexto de la iglesia local. ¿Cómo se logra que los discípulos sean enseñados? ¿Cómo se logra? ¿Cómo la Biblia enseña que los discípulos van a ser enseñados? ¿Cómo pueden los discípulos ser enseñados? A partir del ministerio de la iglesia local. Ese es el plan de Dios. Hermanos, Calvino tenía claro eso en la institución y los padres reformadores también. Hermanos, no puede haber creyentes fuera de la iglesia local. No puede haber. Calvino lo decía más enfáticamente y él decía, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Y ténganle en cuenta, olvídense del catolicismo, la iglesia local es la institución formada por Dios para que los elegidos sean enseñados, sean bautizados, sean discipulados. De Agustín, ¿verdad? Bueno, no se preocupen. Para que los elegidos sean discipulados. Jesús manda la formación de las iglesias locales en Mateo capítulo 18 del 15 al 20. Cuando Jesús dice, Mateo 18 del 15 al 20, ¿alguien se sabe de qué trata este texto? Bueno, este texto se cita tanto. Es el contexto de la disciplina de la iglesia. ¿Se recuerdan? ¿Algún hermano que lo lea? Hermano, ¿en qué iglesia está pensando Cristo ahí? En la iglesia local. Si yo peco contra mi hermano, ese hermano vive junto a mí. Porque tú no puedes pecar contra alguien que tú no conozcas ni viva junto a ti. Si yo peco contra mi hermano, yo tengo que saldar ese problema con mi hermano. Si no, tengo que buscar a 2 o 3 testigos. Estos testigos tienen que conocerme a ti y a mí. Tienen que vivir contigo y conmigo. Y si ellos no logran convencerte de tu error o convencerme de mi error, yo tengo que llevarlos a los ancianos, a los pastores de la iglesia. ¿A qué pastores? ¿A los pastores de la iglesia universal? ¿Puedo yo tratar mi problema, mi dificultad con un hermano específico de la iglesia, con un pastor que vive en Austria?
Obviamente ese pastor no tiene autoridad sobre mí. Y si yo no oigo a los ancianos de la iglesia, entonces la iglesia debe tenerle por gentil y publicano. Eso está dando por presupuesto, pero claramente en el texto que hay un círculo cerrado de creyentes que se reúnen entre ellos, que adoran entre ellos, dice el verso 20, que ellos están juntos y que por lo tanto yo con mi pecado impenitente he dicho en alta voz que no quiero andar con ellos. Por lo tanto ellos me expulsan de su grupo, de su institución. Y Jesús ahí usa la palabra iglesia para hablar de la iglesia local. El propósito expreso en este pasaje es enseñar a un miembro errado uno de los mandatos de Cristo, llamándole al arrepentimiento y si no escucha, es la acción de disciplinarlo. Jesús da también un mandato a las iglesias locales mediante el ejemplo de los apóstoles. Mis hermanos, ese concepto que aparece en Mateo 18 se va desarrollando en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles vemos el florecimiento de la iglesia local, designando ancianos y maestros en cada una de las iglesias locales. En Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, Pablo fundó personalmente tales iglesias y estableció ministros, maestros en esas iglesias. Busque Hechos 14, 21 al 23, léanlo después con calma. Y se darán cuenta que allí Pablo forma iglesias particulares y deja allí, antes de él irse, maestros y pastores. ¿Qué estaba haciendo Pablo? El llamado de la Gran Comisión. ¿Qué incluye la Gran Comisión? Enseñar el Evangelio, formar discípulos, pero Pablo no podía quedarse en la iglesia para hacer la tercera fase de la Gran Comisión. ¿Cuál es la tercera fase de la Gran Comisión? Enseñar discípulos. Pablo predicaba el Evangelio, formaba discípulos, pero él no se podía quedar allí para hacer la tercera fase de la Gran Comisión, que es la tarea de la iglesia, enseñar a los discípulos, a hacer crecer a los discípulos a través de la predicación del Evangelio. En Creta, Pablo estableció otras iglesias locales y dejó a cargo de su organización, ¿a quién? ¿A quién? A Tito. En Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo lo deja allí para que él fuera anciano de aquellas iglesias locales. En Éfeso, a través del ministerio y predicación del apóstol Pablo, también se fundó iglesias locales. Y allí también deja constituidos ministros de la palabra, ancianos. Y ahí sí, a Timoteo. 1 Timoteo 1, 3, 14 al 16, 5, 17 al 22. ¿Cuál era entonces la función de esos maestros, de esos ancianos, de esos pastores? Todo es lo mismo, hermanos. Cuando nosotros no podemos meternos ahora en esas disquisiciones, pero cada vez que la Biblia habla de anciano, maestro, pastor, está refiriéndose a la misma persona. La única diferencia es que está mirando desde un ángulo diferente. El maestro es aquel que enseña la palabra. El anciano es aquel que da su ejemplo. Tiene mucho más que ver con el ejemplo de ese líder. Y el pastor es aquel que eso mismo, que alimenta, que gobierna, que va delante de la grey. Pero es la misma función, es la misma persona. Eran maestros oficiales de la iglesia, designados principalmente para continuar la obra que ya Pablo había iniciado. La tercera parte de la Gran Comisión, enseñarle todas las cosas que os he mandado, como Jesús había dejado. El ministerio central orientado hacia los pastores de la iglesia es la edificación de los creyentes, que los creyentes se edifiquen en obediencia a los mandatos de Cristo. ¿Qué queremos decir, hermanos, con este punto, ya para terminar el párrafo 5? Bueno, mis hermanos, que Dios lo ha diseñado todo. El plan está completamente diseñado. No hay margen para inventos humanos. Dios elige, llama y salva a los elegidos. Y salva a los elegidos. Amén. Pastores, maestros, etcétera, lista de que estén hechos. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Dios no fue que, no. Dios está trabajando activamente para que la iglesia haga el trabajo. Así mismo es. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que cuando yo veo convenciones, los bautistas se agrupan mucho en convenciones. Eso vamos a verlo en el párrafo 14 y 15. Vamos a dejarlo para esa clase. La confesión trata hasta de eso. Párrafo 14 y 15. Pero tenemos que tener mucho cuidado que instituciones supraeclesiásticas
Ahí, ustedes nombren. Concilios, planes de evangelismo internacionales. Tenemos que tener mucho cuidado que instituciones supraeclesiásticas tomen las funciones de la iglesia. Es a la iglesia y solamente a la iglesia a la que Dios le ha dado el plan de llevar la gran comisión en todas sus fases. Por lo tanto, la iglesia es la que está comisionada por Dios. Todas esas instituciones no pueden estar por encima de la función de la iglesia. Ni la iglesia puede delegar en esas instituciones las funciones que le pertenecen a ella. Dios diseñó en el contexto en que sus elegidos son salvos. La gran comisión, los elegidos y llamados a través de la palabra externa, a través de la obra interna del Espíritu, son ahora discípulos. Como decía nuestro hermano Daniel en la predicación pasada. Esos discípulos son enseñados en todas las cosas que Cristo ha mandado. Y acá tampoco hay lugar para inventos, como dice nuestro hermano César. Dios ha dado dones a la iglesia para que la iglesia sea la que lleve también ese plan. Son entrenados y mandados a obedecer los mandatos de Cristo en la iglesia local. Y es a través del ministerio de la palabra llevado a cabo por los oficiales y maestros de la iglesia local. Y también, no solo el ministerio de la palabra es llevado a cabo por oficiales y maestros de la iglesia. ¿Por quién también la palabra es llevada a cabo? Por cada uno de nosotros. A través de las exhortaciones y reprensiones. Se espera a que cada miembro de la iglesia local exhorta y reprenda a sus hermanos. Eso también es parte del ministerio de la palabra de la iglesia. Con misericordia, con amor, pero llevarlo a cabo. Dice Waldron, se argumenta a menudo por una u otra razón que la iglesia no puede cumplir la gran comisión. Y dice él, de hecho, solo la iglesia puede cumplir la gran comisión, porque la comisión da por supuesto y demanda la creación de iglesias locales. Cristo da por supuesto que la iglesia es la que tiene que llevar a cabo la gran comisión. Hermanos, les invito a que leamos el párrafo 6. Eso es todo lo que trata el párrafo 5. Les invito a que leamos el párrafo 6. Si algún hermano lo tiene, que me ayude a leerlo. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Primera definición bautista de lo que es una iglesia local. Una lista de miembros definida. Eso lo enseña ese párrafo. Su lista de miembros definida. De todo lo que hemos analizado desde el párrafo 5 se desprende una conclusión inmediata. Los miembros de iglesias locales deben ser discípulos de Cristo que están unidos a esas iglesias mediante ¿qué? Mediante su profesión de fe y mediante ¿qué? Su conducta, pero eso es expresado ¿en qué? Ahora cuando les lea el texto se van a... Abraham, yo pensaba que tú me lo ibas a decir, porque tú te uniste a esta iglesia mediante el bautismo. La iglesia se forma con miembros bautizados que expresan esa profesión de fe, ese compromiso a obedecer al Señor a partir del bautismo. ¿Dónde lo dice? Bueno, eso lo dice claramente Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Algún hermano que lo lea. Hechos 2, 37 al 42. Al oír esto, confundidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Al 32. Al 42. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llama. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Dígame, mis hermanos, que si eso no es lo que yo estoy diciendo. O sea, si eso no es lo que yo estoy diciendo, lo que los autores de la confesión dicen. Pedro dio un sermón que está ahí en Hechos capítulo 2, y esas personas escucharon ese sermón, se convirtieron de corazón al Señor y le dijeron a Pedro, ¿qué hago? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué tengo que hacer? Pedro le dice, bautícense como señal de su compromiso al Señor, únanse a esta iglesia, Hechos capítulo 2, versículo 42, y comiencen en ustedes un plan de enseñanza y de desarrollo y fortalecimiento de su compromiso con Cristo. La iglesia, aquella iglesia de Jerusalén con un crecimiento inédito, bautizó 3,000 personas en ese mismo día. Y todos esos bautizados, ¿qué hacían? Eran enseñados en los mandamientos del Señor y andaban juntos con la iglesia y se añadieron a la iglesia local, a la iglesia de Jerusalén. Voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. Las iglesias locales están llamadas al compañerismo. Una iglesia no es vista en el Nuevo Testamento como una institución a la que tú asistes. René. La circuncisión. Habían dos formas de, o sea, para los que eran judíos de nacimiento, la forma de pertenecer al pueblo de Dios era el pacto de la circuncisión. Pero si para los judaizantes, que eran los gentiles que se convertían al judaísmo, ellos tenían que no solamente circuncidarse, sino que ellos eran bautizados. O sea, que el origen del bautizo es tanto la misma nación de Israel. Cuando llega el nuevo pacto, el bautizo significaba que tú pasabas del pueblo gentil al pueblo judío, pero cuando llega el nuevo pacto, la circuncisión deja de tener su efecto, porque tenemos el nuevo pacto con la nueva circuncisión, que es la circuncisión del corazón. O sea, la señal externa te indica de que tú dejas de ser del pueblo gentil para convertirte en el verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia, que sigue siendo el bautismo. Sí. O sea, que esa práctica que Jesús obtuvo, la obtuvo de las costumbres judías, manteniendo así una línea del significado del bautismo, tanto en la cultura judía como en la iglesia. Y por eso es que Jesús escoge el bautismo como uno de los medios para llegar a su iglesia. Amén. Esa es la manera bautista que nosotros vemos el bautismo, mis hermanos. Siempre quiero aclararles esto, porque realmente nuestros hermanos presbiterianos no ven las cosas así. Tenemos que tener claro que los presbiterianos bautizan a los niños, bautizan los párvulos. Ellos bautizan los niños de familias creyentes y ahí ellos tienen toda una disquisición en cuanto a eso. Pero el principio bautista del párrafo 6 de la confesión es un principio completamente bautista. Los bautistas decimos que los discípulos son los que son bautizados y los bautizados pasan a ser parte de la membresía de la iglesia. Por lo tanto, los bautistas creemos en un bautizo de creyentes. Eso es un principio bautista. Los bautistas no creemos en un bautizo de no creyentes, porque el bautismo de infantes es un bautizo de personas no creyentes, no profesantes. Por lo tanto, los bautistas sí creemos que el bautizo es la señal externa de que perteneces al pueblo de Dios. Las iglesias locales están formadas por bautizados, llamados al compañerismo. Una iglesia no es vista en el Nuevo Testamento como una institución a la que tú asistes, sino como una institución a la que tú perteneces. Tenemos que tener claro eso y sacar de nuestras mentes ya todo ese principio. Mire, hermano, si un miembro de esta iglesia, no lo digo por nadie en particular, pero lo digo por todos en general. Si un miembro de esta iglesia viene los domingos, toma un bautizado, un discípulo, un miembro de esta iglesia, toma su Biblia, viene los domingos a la iglesia, se viste bonito, se echa perfume, viene para acá, se sienta. Cuando esto termina, se va para su casa, se olvidó del reino de Dios. Tú lo llamas entre semanas, hermano. No. Ese hermano se desconecta de la iglesia. Y hasta el próximo domingo, ese hermano está comportándose como
que la iglesia es una institución a la que él ¿qué? A la que él asiste, pero no a la que él pertenece. Por lo tanto, los problemas son de la iglesia. ¿Y los problemas de quién son? No son de él. Él ve las cosas como si el problema es del pastor de la iglesia, de Joel. Ese será un problema que le quita el sueño a él. El problema es de los miembros que estén comprometidos. Yo no estoy comprometido, yo estoy en la superficie. Por lo tanto, cuando en esa iglesia, la iglesia se desaparezca, porque sabemos que hay iglesias locales que se pueden desaparecer, cuando la iglesia tenga problemas, él viene, se posa, pero cuando deje de existir la iglesia busca otra. Hermano, ese es un concepto completamente ajeno al Nuevo Testamento. Esa persona está completamente viviendo ajena a las enseñanzas de Cristo en Hechos de los Apóstoles. Léase Hechos, léaselo sinceramente, léase cómo era la vida de la iglesia, cómo es la vida que Dios tiene en mente para la iglesia. Y es una vida de comunidad, es una vida de pertenencia, es una vida de sacrificio, es una vida de darte. Y cuando eso no está en tu mente, cuando tú juegas a la periferia, a la que no me importa, a la que eso no es parte de mis problemas, a la que eso no es parte de mi vida, hermano, esa no es el sentido de la Biblia, no es el sentido del Nuevo Testamento, no es el sentido de la enseñanza de Cristo. No es una iglesia cuando se vive así. Eso implica que hay un sentido de andar juntos. Hechos 2, 41 al 47, Hechos 5, 13 al 14 y muchísimos otros textos. Muchísimos otros textos. Ese es el párrafo 6. ¿Algún hermano tiene dudas hasta aquí, mis hermanos? ¿Algún hermano tiene dudas hasta este momento? Muy bien. Vamos a tratar el párrafo 7. Yo creo que realmente son cosas que no tenemos muchas dudas en ese sentido. Párrafo 7. Vamos a leer el párrafo 7. ¿Algún hermano que lo lea? A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarde, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. En este párrafo 7, los autores de la confesión nos hablan de cuál es la autoridad de la iglesia. Eso es muy importante, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber hasta dónde llega la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es el límite de su autoridad? Y los autores de la confesión están pensando en dos textos de la Escritura que quiero que me lean. Un hermano quiero que lea Mateo capítulo 18, 15 al 20. Sé que lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y otro hermano que lea 1 Corintios 5 del 1 al 13, que es un texto un poco más largo. Ahí están las áreas de autoridad y funcionamiento de la iglesia. La iglesia tiene autoridades delimitadas por Dios. No es una autoridad en todas las áreas, sino en áreas específicas. Mateo 18 del 15 al 20 y 1 Corintios 5 del 1 al 13. Acuérdense que estamos en una clase, aquí podemos hablar y eso, no hay ningún problema, no tenemos el mismo requerimiento del culto de adoración. Ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho. En él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no os sería necesario salir del mundo. En tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o mental, ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso entre vosotros. Muy bien. Dice algún autor que en los problemas de las iglesias antiguas es donde se virtieron las mejores enseñanzas. Y de esas enseñanzas nosotros tomamos hoy muchas de las enseñanzas del apóstol Pablo. Oiga, si hubo una iglesia que a Pablo le dio dolor de cabeza, fueron los corintios. Y si hay cartas que traen luz al funcionamiento de la iglesia, son las cartas de 1 y 2 de Corintios. ¿Por qué razón? Porque Pablo tuvo ahí que luchar y batallar con aquella gente. La iglesia de los Corintios era un desastre, mis hermanos, un desastre. Aquello era, los hermanos chismeaban unos con los otros, los hermanos se fornicaban unos con los otros, se acostaban con la mujer del hermano, los hermanos ventilaban sus problemas en juicios, ¿tú te imaginas? Juicios de públicos unos con los otros, robaban unos a los otros, aquello era un desastre. Y además los problemas en el culto de adoración, la cena era un desastre, aquella cena que Pablo tuvo que decirle, óyeme, se piensan que iban a comer a la cena, pero Pablo tuvo que decirle, óyeme, fuego les va a bajar del cielo y los va a devorar a todos aquí. Déjense de jugar con las cosas santas. Déjense de jugar. 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? 11, capítulo 11. Pablo tiene que instituir la cena y decirle las cosas que la cena era y el peso que la Santa Cena tenía sobre la iglesia. Aquello era un desastre. Pero Pablo da luz sobre el funcionamiento de la iglesia y los límites de ese funcionamiento. Y si ese texto nosotros lo juntamos con Mateo 18, 15 al 20, que es el texto donde Jesús habla de la disciplina en el contexto de la iglesia, nosotros podemos darnos cuenta claramente que aquí tenemos un principio bautista que la confesión de fe nos da y que los bautistas debemos defender, y es la independencia de la iglesia local. Fíjense cuántos vamos. La independencia de la iglesia local. Eso es un principio bautista fundamental. Las iglesias locales deben resolver sus problemas de forma independiente. ¿Cómo? A través de las disciplinas, a través de las amonestaciones, a través del gobierno de sus ancianos o pastores. Y la iglesia local es independiente como estructura. La iglesia local está formada por membresía de discípulos, definida y gobernada por ancianos, obispos, pastores, la misma persona. Y lo digo en plural porque cuando vemos las cartas del Nuevo Testamento, te sugiero que hagas una tarea, hermano, si te queda duda de cuántos pastores debe tener una iglesia, que busques en las cartas del Nuevo Testamento a iglesias particulares con varios pastores. Y eso es una buena tarea y te darás cuenta que casi todas las cartas apostólicas, la iglesia es una sola iglesia, la iglesia de Éfeso, con varios pastores y ancianos. Por lo tanto, el llamamiento y la mente de Dios para la iglesia local es no que tenga un solo pastor, sino que tenga un consejo de ancianos y diáconos. Pero en donde esos ancianos son llamados también obispos, pastores y sus diáconos. Estos diáconos no gobiernan la iglesia, pero son también ministros de la iglesia. La iglesia independiente, presidida por sus pastores, aplica la palabra en la adoración, en la disciplina a sus miembros y otros mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto de sus funciones particulares, como dice la confesión de fe. Aquí hay una diferencia marcada con el presbiterianismo. Nuestros hermanos presbiterianos, hermanos, una y otra vez les estoy diciendo esto porque realmente nosotros somos hermanos en la fe, pero vemos diferente esto y tenemos que tener clara esa diferencia. Nuestros hermanos presbiterianos no ven tal independencia para la congregación local. ¿Qué tienen los presbiterianos? ¿Alguno sabe? ¿Cómo ven los presbiterianos este asunto? Cada iglesia local, en teoría, es independiente. Oye, César, pero que tú estuviste en una iglesia presbiteriana. Oye, tú eres el que nos vas a hablar de eso. Oye, cada iglesia local, teóricamente, porque yo digo teóricamente, ellos te lo dicen, no, cada iglesia es independiente. Pero ¿qué pasa? Que por encima de cada iglesia local hay lo que llaman el presbiterio, que está formado por una serie de pastores de un área específica. Vamos a suponer aquí en Miami, el presbiterio, vamos a llamar de la Florida o Miami-Dade County, está formado por pastores que ellos eligen 5, 10, no recuerdo el número. Eso es realmente el presbiterio. Si hay un problema en la iglesia local, vamos a suponer que
quieran o tengan un problema con el pastor, la iglesia, por un pecado que vieron el pastor, lo que sea, la iglesia tiene que ir al presbiterio para que el presbiterio investiga e interactúa con la iglesia y decide si sí o si no. No en la iglesia local. Ahí está. Y otro punto es que realmente las iglesias presbiterianas no tienen un consejo de ancianos como la iglesia bautista. En teoría tienen, por ejemplo, usted encuentra con el pastor que le llaman el pastor maestro, ¿verdad? Sí, Y tienen hasta 20 ancianos. Muchas veces tienen más ancianos que diáconos en una iglesia. Pero ese anciano no es el anciano que nosotros los bautistas creemos por la escritura que debe ser el artículo. Perdón, la escritura está. No te entiendo. Entonces, realmente, tú encuentras una iglesia donde nosotros estábamos, había, me acuerdo, eran como 20 ancianos y 15 diáconos. Y decía, ¿qué es esto? Realmente, pero el pastor, esos ancianos lo que hacían eran reuniones, cosas de ese tipo, abarcamente la obra que había con alguien, no tenía nada que ver con lo que era un anciano, como lo que se está diciendo y como lo vemos los bautistas, ¿me entiendes? Sí, yo no he estado en una iglesia presbiteriana, o sea, yo no he sido, pero la confesión de Westminster yo sí la leí. Y los presbiterianos tienen esa estructura jerárquica que César nos está hablando. Tienen un sínodo o un concilio que como que dirige las congregaciones independientes. Establecen una jerarquía eclesiástica sobre la iglesia local. Eso, hermanos, nosotros no lo vemos en las Escrituras. Nuestros padres bautistas quitaron todo eso de la confesión y pusieron este principio de la iglesia local. Los problemas de la iglesia local, como dice 1 Corintios, se tratan en las iglesias locales, ¿verdad? Por eso es el texto que leyó Abraham. Oye, no hay problema más grande que ese que tú leíste, Abraham. Eso sí es apoteósico. Bueno, Pablo llama a la iglesia local que se reúna, que con sus gobernantes o ancianos expulsen a tal persona, y así es el llamado de la Escritura. Las iglesias locales resuelven sus problemas de forma independiente. Ese es el punto en el que nosotros no estamos de acuerdo con los presbiterianos. ¿Qué texto usan nuestros hermanos presbiterianos para eso? Porque ellos no se lo inventaron tampoco. Ellos usan un texto de la Escritura que es Hechos capítulo 15, que se lo van a leer en la casa, porque nosotros no podemos ocultar parte acá en una clase para hacer un muñeco de paja de nadie. Hechos capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese texto? El que ha leído Hechos de los Apóstoles sabe que en la iglesia de Jerusalén hubo un concilio. Y podemos extraer de ese concilio de Jerusalén 3 cosas. ¿Por qué fue el concilio de Jerusalén? ¿Algún hermano se acuerda? ¿Cuál es el problema? El concilio se llevó a cabo porque había los judaizantes de la iglesia cristiana estaban obligando a los gentiles a la circuncisión y a guardar. A eso que dijo hermano René. Exacto, ese fue el concilio. Acuérdense que la iglesia cristiana, hermanos, esto es muy bonita, esa es historia de la iglesia. La iglesia cristiana surgió en el judaísmo. Nosotros, por eso muchos le llaman religión judeocristiana. El cristianismo surge en el judaísmo. En medio, todos los primeros cristianos fueron judíos. Pero cuando la iglesia cristiana comprendió que su labor era ir más allá de sus fronteras, ir más allá de los límites de Jerusalén, se surgió un problema. ¿Debemos circuncidar a los gentiles o no? ¿Debemos judaizar a los gentiles o no? O sea, debemos llevarle nuestras tradiciones a los gentiles. Y el concilio de Jerusalén fue un concilio muy importante de la iglesia, porque la iglesia tuvo, mis hermanos, que discriminar eso. Y en el concilio de Jerusalén, en otra manera, la conclusión es, nosotros lo que le tenemos que llevar a los gentiles es el evangelio, no nuestras tradiciones. Es el evangelio, no nuestras tradiciones. En la ley, exactamente. Y ahí cuando habla de ley de Moisés no son los 10 mandamientos, son todos aquellos ritos que tenían los judíos que si se le debían llevar a los gentiles. En la iglesia de Jerusalén, nosotros podemos en ese Hechos capítulo 15, nosotros podemos decir claramente que la iglesia de Jerusalén ejerció autoridad sobre muchas iglesias locales. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 16, 4, vemos como eso que se acordó en la iglesia de Jerusalén ejerció autoridad sobre otras iglesias. Ahora, ¿qué tenía la iglesia de Jerusalén que nosotros no tenemos? Apóstoles, hermano. Ese es el detalle que a nuestros hermanos presbiterianos pasan por alto. O si no lo pasan por alto, no lo enfatizan.
La iglesia de Jerusalén era una iglesia única, diferente a todas las demás iglesias locales del mundo entero. La iglesia de Jerusalén estaba presidida por los apóstoles. Sus pastores eran los apóstoles. ¿Y qué son los apóstoles, hermano? Son la columna, son el fundamento de la iglesia. Por lo tanto, ¿usted cree que si a ti te llegaba una noticia de la iglesia de Jerusalén, algo que en la iglesia de Jerusalén se tomó como medida por parte de los apóstoles, tú no lo ibas a seguir? Si los apóstoles son el fundamento de la iglesia, la columna de la iglesia. Jesús los dejó como columna de la iglesia. Entonces, la enseñanza, no los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, para serles exacto. El ministerio de los apóstoles fue un ministerio fundacional. Por eso es que Pablo después en Efesios 2:20 dice que la iglesia está fundada, establecida sobre el fundamento de los apóstoles y la principal piedra es Jesucristo. Un ministerio fundacional y precisamente el Espíritu Santo usa eso para establecer ese fundamento que en ese momento era algo específico tratado con la nueva iglesia, la iglesia primitiva. Amén, amén. Ajá, sí es. Ese es el ministerio de la iglesia local y por eso es que nosotros creemos que las iglesias son independientes. Pero en Hechos capítulo 15 ocurrió eso. Lo que los apóstoles, de hecho, mis hermanos, Hechos capítulo 15 surge el concilio de Jerusalén por la duda de quién. ¿Quiénes llegaron a la iglesia de Jerusalén con la duda? Pablo y Bernabé trajeron a los apóstoles una duda. Debemos nosotros darles también, obligarles a seguir los rituales de Moisés y la circuncisión a los gentiles o no. Pablo y Bernabé no se incluyen en ese concilio. ¿Por qué no se incluyen? Porque no eran líderes de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que Pablo viene más bien de Antioquía. Entonces, Pablo y Bernabé vienen a la iglesia de Jerusalén porque ellos vienen, aquellos que eran considerados como ¿qué? ¿Qué dice? Como columna, como baluarte. Y ellos vienen a Pedro, a Santiago, a los apóstoles y le dicen, bueno, ¿ustedes qué van a determinar en cuanto a eso? Porque ellos eran el fundamento, la enseñanza de los apóstoles era el fundamento de la iglesia. Así que en ese sentido, en la iglesia de Jerusalén había un consejo de ancianos y no puede probarse allí que ancianos de varias iglesias estuvieran en ese concilio, ni tan siquiera dos iglesias que estuvieran reunidas allí. Era la iglesia de Jerusalén con sus ancianos. Obviamente aquellos ancianos eran los apóstoles de la iglesia. Lo que pasó en la iglesia de Jerusalén, Hechos 15, no fue un concilio de iglesia, sino un concilio de la iglesia de Jerusalén acerca de su relación con los gentiles. Hechos 15 y Hechos 16, vemos con claridad una iglesia local de gran influencia, como era la iglesia de Jerusalén, con apóstoles y ancianos, tomando una decisión sobre la predicación del evangelio a los gentiles. No debemos ver allí un consejo de iglesia o una institución por encima de la autoridad de la iglesia local. Ahora, hay varios sentidos en que podemos decir que la iglesia de Jerusalén era una iglesia única en la historia, y ya lo dijimos. Era una iglesia que estaba liderada por los apóstoles y era una iglesia que tenía una influencia para la iglesia cristiana. Por tanto, ¿qué vemos a todo lo largo del Nuevo Testamento? ¿Qué vemos a todo lo largo del Nuevo Testamento? Hermanos, el que tenga interés en este tema de eclesiología, de cómo funciona la iglesia local y cómo los bautistas ven la iglesia local, yo les exhorto a que vean en el Nuevo Testamento iglesias locales gobernadas por sus pastores, estableciendo ¿qué? Lo que decía nuestra hermana Ariadna, su adoración basada en las enseñanzas de Cristo y llevando a cabo la disciplina de la iglesia. Debemos diferenciar esto de los párrafos 14 y 15. Vuelvo a decirle párrafos 14 y 15. Porque en los párrafos 14 y 15 los autores de la confesión nos dicen cómo debe ser la cooperación entre las iglesias locales. Eso lo vamos a tratar más adelante. Tú pudieras preguntarte, ¿por qué en esta iglesia tiene tanta influencia el ejemplo de IBCJ? ¿Por qué nosotros, inclusive nuestro pastor, como no tiene otros pastores, muchos de los problemas de la iglesia, no que él cuente detalles de ningún miembro de la iglesia, ningún pastor de IBCJ sabe el nombre de ninguno de nosotros, pero cómo él pide consejos sobre cosas relacionadas con el funcionamiento de la iglesia a los pastores de IBCJ? ¿Puede hacer eso los bautistas en su manera de ver la independencia de la iglesia local? Yo creo que sí. Primero es bíblico y segundo,
es por la escasez de esta iglesia local de ancianos. Al no tener una pluralidad, puede ser, y lo vemos en las escrituras, que esta iglesia pida cierta ayuda a otras iglesias que han sido y son ejemplos de lo que dice la escritura. Amén. De hecho, mis hermanos, con nosotros, yo hace poco estuvimos con Eric y Eric nos decía, miren, eso son cosas que tienen que debatirlas ustedes. Yo solamente les voy a dar algunos luces en esto, pero debátanlas ustedes con los miembros de la iglesia, porque ellos temen en tomar decisiones acá. Las decisiones acá las toma la iglesia gobernada por su pastor. No recuerda algo de lo que dijo usted al final. Aún una iglesia con pluralidad de pastores, acude a otra iglesia en busca de realización. Sí, exacto, correcto. Sí. De hecho, hecho, lo hizo. sí. En el momento de crisis que tuvimos, tuvo que acudir a otros pastores a ayudar a resolver una crisis interna. Los que hemos estado en convenciones bautistas, en asociaciones, los bautistas generales, los bautistas que no son reformados, también creen en estas cosas, en la independencia de la iglesia local. Es un principio bautista de todos los bautistas. Ahora, mis hermanos, las iglesias bautistas también se unieron en convenciones y asociaciones, pero el principio fundador de aquella convención y asociación, ¿cuál era? La cooperación, que eso es muy diferente. Bueno, que aquello ha desembocado en otra cosa, eso tampoco. Exacto. Porque vemos cómo las iglesias se ponían de acuerdo para sustentar en ofrendas. Sí, a los... En ese sentido, por ejemplo, la Convención Bautista de Cuba Occidental, que yo la conozco un poco más y aquí hay hermanos que la conocen más que yo, esa convención fue fundada para una asociación de cooperación, lo que decía nuestro hermano Tello, para si una iglesia tenía necesidad, como le pasó a la iglesia de Jerusalén en un momento, que había hambre en Jerusalén, y otras iglesias apoyaron a la iglesia de Jerusalén en eso. Y en ese sentido los bautistas no tenemos ningún problema. Párrafos 14 y 15. No gobernamos las iglesias individuales, pero sí cooperamos con el funcionamiento de las iglesias individuales y así echamos para adelante el reino de Dios. Eso lo estaremos tratando, hermanos, en los párrafos 14 y 15. Conclusión, ya terminamos. Varias lecciones prácticas son subrayadas por todo esto. Y eso es a modo de un resumen. En primer lugar, la gran autoridad de la iglesia local y el privilegio de ser miembro de ella y estar bajo su autoridad. La gran bendición que tenemos de ser miembros de una iglesia local. Segundo, la solemne responsabilidad que Dios le ha encomendado a la iglesia local. La adoración, la edificación, la disciplina del pueblo y la expansión del evangelio. Tercero, la gloriosa libertad dada a la iglesia local. ¿Por qué una gloriosa libertad? Porque no hay ninguna institución religiosa mayor que la iglesia. No existe ninguna institución religiosa mayor que la iglesia. Y en cuarto y último lugar, el orden vital del poder de la iglesia local. El poder de la iglesia local es la presencia de Cristo en medio de ella. Ese es el orden vital de la iglesia local. Hermanos, si tienen alguna duda, algún comentario, ya sí terminamos estamos hasta el párrafo 7. En las próximas clases vamos a tener 2 clases más. La próxima clase trataremos un poco más sobre el gobierno de la iglesia y una última clase sobre los últimos párrafos de la cooperación y esas cosas. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pepe que tenga un momento de oración para despedirnos. Misericordia a nosotros esta mañana, un día como hoy, Señor, el día del Señor, que nos ha traído a tu iglesia, Señor, a adorarte y a alabarte como tú mereces, Dios. Gracias por esta reunión. Permite que tu palabra, Señor, sea expuesta con pasión, con amor, que tú obres en medio de ella en nuestros corazones y aquellos que no te conocen, oh Dios, que vengan al arrepentimiento y fe. Amén. Sé con nosotros esta mañana, Señor. En el nombre de tu amado Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.